no se distraiga, ah, trate de seguir la enseñanza para que recuerden que la semana pasada vimos la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y que algunos hermanos en la congregación, especialmente en la predicación, se distrae, o el enemigo va a hacer todo para distraernos, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada, que el enemigo va a hacer todo para distraernos, pero nosotros trajimos un buen corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, ¿correcto? Muy bien, ¿estamos listos para el estudio de esta noche? ¿Qué les parece si hacemos una oración antes de comenzar la clase? Ayúdenme, cierren sus ojitos y vamos a orar a Dios para que tome el control. Padre de gloria, Dios de toda consolación, gracias Señor porque tú nos consuelas en nuestros momentos difíciles. Gracias porque nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias Señor porque también te como nuestro proveedor, Señor, como nuestro sanador, como nuestro alto refugio en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque nos proyectas mucha seguridad y mucha confianza. Tu palabra dice, Señor, que en ti estamos seguros, y eso es una gran verdad. Con mis labios yo puedo decirle con mucha seguridad que en ti estamos seguros, en ti estamos muy, muy seguros, y gracias porque tú eres nuestro Dios, porque has venido a convertirte en nuestro Dios, en nuestro Salvador, y estamos muy orgullosos de ti, Señor. Estamos muy orgullosos de ti porque tú lo eres todo para nosotros, lo eres todo para mí. No me veo una vida sin ti, Señor. Has venido a ocupar gran influencia en mi vida, Padre, y algún día yo podré poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Ayúdame, Señor, para poder consagrar mi vida, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, para que también nosotros algún día podamos expresar, Señor, con tanta seguridad esas palabras. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes, como siempre lo has hecho. Te pido, Señor, que me ayudes a hablar con claridad, con palabras sencillas, para que pueda ser entendido. Ya que en esta noche, Señor, nuestro Dios, vamos a hablar de ti, del único Dios fiel y verdadero. Las palabras, Señor, que saldrán de mi boca no se compararán a lo que eres tú, a lo que representas, Señor. Pero ayúdame a poder explicar un poco de quién eres tú, cómo actúas tú, Señor. Le pedimos a tu Espíritu Santo que nos asista, que tome el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, creyendo que lo harás. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la lección número 5, y hoy vamos a hablar acerca de Dios. Dios el Padre. Y Dios se presenta en su palabra como el único Dios fiel y verdadero. Es una declaración, es una expresión de Dios que Él es y escuchen, y esa declaración se hizo en un contexto rodeado de muchos dioses, de otras civilizaciones. Y Dios se presenta como el único Dios fiel y verdadero. La semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos que nosotros, o el nuevo creyente, el discípulo de Cristo, él se comunica con Dios, hacia Dios a través de la oración. Y Dios se comunica con nosotros a través de la palabra, su palabra. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración, y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Y cuando hacemos la oración y la palabra, entonces estamos dialogando con Dios, comunicándonos con Dios.
Y cuando eso se hace constante, todos los días, 3 veces por semana, entonces el cristiano con mucho orgullo, pero al mismo tiempo con mucha humildad, puede decir, yo tengo una relación personal con Dios. Mientras no hagamos esas disciplinas de orar y leer la Biblia, tristemente no podemos decir que tenemos una relación de amistad con Dios. Y es necesario tener esa relación de amistad con Dios, porque qué triste se ve, se siente un cristiano que camina sin Dios, que está lejos, que está frío, que está desalentado, desanimado. Eso es algo terrible, porque él o ella probablemente se presenta en los servicios y está ahí sentado o sentada, pero ya no es lo mismo, porque su corazón se ha enfriado, porque se ha desanimado, porque ha descuidado su relación con Dios. Y eso es triste cuando la persona llega a los cultos y no se llena, no disfruta. Hay otros que están disfrutando de la presencia de Dios, se están llenando de Dios, pero hay otros que no lo sienten. Y están todos aquí reunidos y la presencia de Dios se está sintiendo, Dios se está dejando sentir, se está manifestando, y hay muchos que sí lo sienten, que están siendo ministrados por Dios, pero tristemente hay otros que no experimentan eso. ¿Cómo así si estamos todos reunidos aquí? Porque se han enfriado, se han desanimado, se han alejado de Dios. Entonces, todos aquellos que se han alejado de Dios es la oportunidad de nuevamente volver a Dios, nuevamente. Cultivemos nuevamente esa relación de amistad con nuestro Señor para que vivamos un cristianismo conforme al corazón de Dios. Vimos la semana pasada que la Biblia, hermanos, está dividida principalmente en 2 secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De la historia del pueblo hebreo. Y el Nuevo Testamento habla de la historia de la iglesia cristiana. Vimos también la semana pasada que el creyente, el nuevo creyente o el cristiano que ya ha decidido caminar con Cristo, él dice, bueno, pues la Biblia tiene 66 libros, ¿por cuál libro empiezo? ¿Qué libro de la Biblia necesito empezar a leer? Son 66 libros. Dijimos que es recomendable que el nuevo creyente empiece a leer por el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan, son los más recomendables para leer. Y ya terminando esos libros, pues entonces ya puede leer los otros evangelios siguientes, para conocer mejor a su Señor, quien lo ha salvado. Le doy gracias a Dios porque ya algunos esta semana me he dado cuenta que ya empezaron a leer algún libro de la Biblia. Tal vez no fue Marcos ni Juan, pero ya empezaron a leer la Biblia. Dijimos también la semana pasada que cuando vamos a empezar un libro, que lo vamos a terminar, ¿verdad? No lo vamos a dejar a media solamente, porque entonces esa historia va a quedar a media, el conocimiento va a quedar a medio conocimiento. Entonces, el Evangelio de Marcos, en 2 semanas, hermanas, en 2 semanas, usted puede leer fácilmente el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿verdad que es muy fácil para leer la Biblia? Entonces, esa es la disciplina. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Dios. Recuerden que el nuevo creyente necesita conocer un poco más acerca de Dios. Y en esta clase, nuestra meta de esta clase es conocer mejor quién es el verdadero Dios. Los 3 puntos que vamos a tocar son los siguientes. ¿Cuáles son los conceptos erróneos de Dios? ¿Cuáles son los atributos o las características de Dios? ¿Y qué significa que Dios es una Trinidad? Vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad. Recuerden que nosotros, los pentecostales, al menos en este ministerio, creemos en la Trinidad. Creemos que Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos cristianos pentecostales, somos cristianos evangélicos, pentecostales, trinitarios. Pero eso vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, hay algunos
que no abrazan esa doctrina trinitaria. A ellos los cristianos se les llama unitarios. Ah, pero son temas delicados, son temas difíciles de discutir y pues en esta clase no es clase de doctrina, es clase de Biblia, así que vamos a omitir esas doctrinas o esos temas y vamos a tratar de conocer un poco acerca de nuestro Dios. ¿Están listos? Dice el libro, prepárate, no hay nadie como la persona que te presentemos en esta lección. Este ser divino ha captado la imaginación de la humanidad por los siglos de los siglos. Su belleza ha inspirado a los artistas y músicos más apasionados. Su ministerio ha fascinado a los filósofos más sublimes. Su amor tierno ha suavizado los corazones más endurecidos y su majestad ha humillado el orgullo desenfrenado de los reyes de la tierra. Dios, no hay nadie como Él. El conocerle es como explorar un nuevo mundo lleno de misterios, maravilla y hermosura. Es la aventura de la vida. Tenga cuidado. Después de saborear un poco de Él, la búsqueda vuelve a ser una obsesión gloriosa, una adicción saludable. Querrás más. Amárrate bien el cinturón y nos zarpamos a las aguas profundas para conocerle mejor. Eso es una gran verdad. Entre más conocemos a Dios, más queremos de Él. Entre más probamos a Dios, más deseamos de Él. ¿Sí o no es verdad esa declaración? Dice, vamos a ver, les voy a contar una pequeña historia de un hombre que conoció al único Dios fiel y verdadero. ¿Están listos para esa historia? Dice, visualiza a un joven de 18 años caminando en un campo. Se desata una tormenta terrible con truenos y relámpagos y lluvia a cántaros. Un rayo se estalla casi encima del pobre joven. Aterrorizado se tira a la tierra gritando y clamando a Dios. Si me salvas de esta tormenta, te serviré el resto de mi vida. Muy pronto se escampan los cielos y el joven, respirando con fuerza y mojado de sudor, se queda llorando en la arena. Su papá, un hombre de negocios, siempre serio y nunca cariñoso, quería que su hijo entrara a estudiar leyes, pero ya el joven no pudo renegar su voto e ingresó a un monasterio. En el día de su ordenación, el joven se llenó con anticipación de celebrar la Santa Cena por la primera vez delante de su padre. Tal vez pudo por fin ganar su aprobación. Después de la ceremonia, buscaba la afirmación del padre, pero en lugar de un abrazo de felicitaciones o una sonrisa de celebración, el hijo recibió solamente silencio formal y serio y una mirada de menosprecio y rechazo. Destrozado, el joven se abalanzó a sus deberes clericales. Si no pudo ganar el amor de su padre, tal vez Dios podría ser conquistado por sus esfuerzos sinceros. Oraba y ayunaba más que todos los demás y pasaba horas y horas diariamente haciendo penitencias y confesando sus pecados. El anciano sacerdote, condenado a escuchar la resignación monótona de sus pecadillos, por fin gritó: estoy harto de escuchar tus confesiones tontas día tras día. Tus pecados me aburren. Si te vas a confesar, comete algún delito digno de una confesión. Mata a tu papá, comete adulterio, cualquier cosa que no sea lo mismo. Hora tras hora de confesar tus pecadillos insignificantes. Pero el joven no aceptó ningún consuelo. Su sentido de culpa e inferioridad creció y creció hasta llegar a ser insoportable. Estaba al punto de suicidarse o volverse completamente loco con sentido de culpa que cargaba. Su confesor, un hombre sabio, le asignó a estudiar y enseñar la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. El joven
se puso a estudiar con intensidad, como siempre, y un día sus ojos cayeron sobre este versículo de la carta a los Romanos. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En aquel momento el joven sintió una carga a levantarse de sobre su espalda. Sus músculos se relajaron, su corazón se inundó de una paz ardiente y se le salieron las lágrimas. Por fin se dio cuenta: no tengo que ganar mi salvación, no tengo que obrar para ganar el amor y la aceptación de mi Padre Celestial. El joven experimentó un nuevo nacimiento espiritual y vio a Dios por medio de nuevos ojos. Llegó a liderar todo un movimiento basado en una nueva enseñanza de la gracia y la fe. Este movimiento se llama la Reforma Protestante. El joven se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero, quien inició todo ese movimiento de la Reforma Protestante. Él, Martín Lutero, tenía un concepto erróneo de Dios. Él pensaba que Dios era como se había proyectado en su imaginación. Él se hizo un Dios en su mente. Entonces él cargaba con culpa todos los días, se azotaba la espalda, se acostaba en camas de espina, todos los días se pasaba peleando con ese Dios, porque cualquier pecado, o como dice la historia, cualquier pecadillo que cometía Martín Lutero, él pensaba que Dios le iba a venir con azotes y con disciplinas y con la mano fuerte, y entonces él quería evitar todo eso. A veces se peleaba consigo mismo, a veces se peleaba con Dios, a veces peleaba con Satanás, pero él no estaba tranquilo, él no estaba en paz. ¿Por qué? Porque él tenía en su mente un concepto de un Dios malo, de un Dios perverso. ¿Y verdad que Dios no es malo? ¿Verdad que Dios no es perverso? ¿Qué es Dios? ¿Verdad que Dios es bueno? Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Bien, entonces eso es vamos a hablar en estos momentos de algunos conceptos erróneos de algunos cristianos que tienen hacia Dios. En primer lugar, algunos tienen a Dios como un Dios ogro, como lo tenía Martín Lutero, un Dios que se enoja por cualquier cosa que hacemos, se enoja y nos castiga. Algunos piensan que Dios tiene un látigo en la mano y cuando cometemos un pecado viene y nos azota y nos golpea y nos castiga y no vas a salir hoy a la fiesta, no vas a salir con tus amigos, etcétera. Entonces ellos viven atemorizados con ese Dios que se han formado en su imaginación. Ahora, más adelante vamos a ver que Dios es justo, pero ahora ellos tienen y ese concepto que han abrazado de Dios, en lugar de acercarlos a Él, los alejan. Porque cualquier pecado que ellos cometan, cualquier falta, entonces se tienen miedo a Dios y entonces en vez de ir y confesarlos y para que Dios los perdone, ellos se alejan porque ya pecaron, ya le ofendieron a Dios. Y Dios está molesto conmigo, y Dios me va a castigar, y Dios me va a azotar, y Dios me va a quitar mi salvación, y ya Dios no me quiere en sus caminos. Y empezamos a usar la imaginación, y en vez de acercarnos a Dios para hacer las paces con Él, porque hemos pecado, mejor nos alejamos, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, porque le hemos fallado a Dios, y nos sentimos culpables. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Que vengamos y hagamos las paces con Él. Y en ese momento, cuando nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios, ¿quién intercede por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como un abogado. Entonces, cuando nosotros la regamos, cuando nosotros ofendimos a Dios,
es bueno sentirse culpable y es bueno que sentirse mal. Es una buena señal cuando nosotros le fallamos a Dios y nos sentimos mal y nos sentimos culpables. Eso es una muy buena señal. Pero en lugar de alejarnos porque ya le fallamos, en lugar de ya dejar de venir a la iglesia porque ya caímos, no, hagamos todo lo contrario. Cuando le fallamos, vayamos a Él de rodillas, confesémosle nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar lo que hayamos hecho. Y así arreglamos las paces con Dios, hacemos las paces con Dios y después ya tratemos de no cometer ese mismo error o esos mismos pecados para ir perfeccionando nuestra vida. Entonces algunos tienen a Dios, ese concepto de Dios, y en vez de acercarlos a Él, pues se alejan más y cada vez más. Otros tienen a Dios como el Dios, como Diosito, y le llaman a Dios Diosito. Ellos tienen un Dios pequeño, hacen del Dios único, fiel y verdadero, le hacen un Dios pequeño, limitado, que no puede realizar ciertas obras. Entonces, cuando nosotros le decimos Diosito a Dios, pues nosotros no tenemos un Diosito, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios grande, fuerte, omnipotente y poderoso. Hacemos pequeño a Dios cuando le llamamos Diosito. Algunos tal vez lo decimos por cariño o no sé por qué hacemos esa expresión de Diosito, pero nosotros no tenemos un Diosito chiquito, pequeño, ¿verdad que no? Tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios gigante. ¿Qué dice? Que Él va delante de nosotros como que poderoso gigante. Entonces nosotros tenemos un Dios grande. Otros tienen a Dios como Santa Claus y solamente recurren a Dios cuando necesitan algo. Solamente, y eso es triste cuando hay algunos cristianos que buscan a Dios solamente cuando lo necesitan o solamente para ganarse su favor porque quieren pedirle algo. Pero como no han tenido esa relación de amistad con Él, les da pena pedirle algo. Entonces ellos van a Dios y lo tienen como Santa Claus, como alguien que es bueno y les da regalos y los bendice y los prospera, pero no quieren nada con Él, no quieren una amistad con Él, no quieren compromisos con Él, solamente lo buscan para beneficios o por conveniencia. Cuando Dios les concede sus deseos o suple sus necesidades, ¿qué hacen algunos cristianos? Se alejan de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no hay cristianos así? Entonces, otros tienen a Dios como un amuleto de suerte. Y algunos lo tienen como un collar o en la muñeca como una pulsera, otros como un rosario. Y tienen a Dios como un amuleto, como algo o llevan su Biblia en el auto solamente para tener suerte o para que no les pase nada. Todos esos conceptos son erróneos de Dios, porque Dios Dios no se parece en nada en lo que hemos dicho, ¿verdad? Hasta en estos momentos. Dios es muy diferente a lo que hemos estado, las comparaciones que le hemos hecho a Dios, las comparaciones con Dios. Ahora veamos el verdadero Dios. Veamos cómo es, bueno, veamos un poco de cómo es Dios. Veamos un poco de lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Porque si nosotros queremos conocer a Dios, pues lo conocemos a través de su palabra, ¿verdad? No hay otra fuente externa para conocer a Dios, solamente su palabra. Hay otros libros, pero el único inspirado, el único libro sagrado inspirado es la palabra de Dios. Entonces, el único libro que nos enseña cómo es Dios es su palabra. Y abra su Biblia en el Salmos 23. Salmos 23. Y todos conocemos ese capítulo, ¿verdad? ¿Cómo se presenta a Dios en el Salmo 23? Como un pastor se presenta a Dios.
Correcto. Entonces, Dios se presenta en el Salmo 23 como un pastor que está a cargo de un pequeño rebaño, de un pequeño rebaño. Y Dios nos invita a que entremos a ese redil para estar seguros. Y en ese redil hay una puerta para poder entrar a ese redil. Según la Biblia, ¿quién es la puerta para poder entrar a ese redil? Jesucristo. En Juan capítulo 10 dice que Él es la puerta. La puerta para poder entrar a ese redil y entonces ser parte de las ovejas de Dios, que es nuestro pastor. Que es nuestro pastor. Dios, el verdadero Dios o el Dios de la Biblia es personal y trascendental. Dios es personal. ¿Cómo es la personalidad de Dios? En primer lugar, hermanos, Dios, por si algunos no sabían, Dios se entristece. ¿Sí sabían eso? Dios se entristece. Dice, cuando la humanidad se corrompió en los días de Noé, a Dios, ¿qué dice el texto? Le dolió en su corazón. Cuando Dios, después de haber creado a sus seres, a los seres humanos, y después de la caída de Adán, los seres humanos se fueron degradando. Se degradaron, el pecado degradó el carácter del ser humano y se fue, pues, inventó muchos caminos y se desvió del camino principal, que es el Señor Jesucristo. Entonces Dios vio desde los cielos, vio a sus criaturas y dice el texto que le dolió en su corazón. Y él decía, bueno, son palabras mías, esta no es la idea, o esta no fue la idea en crear esos seres humanos. Yo les di la vida para que tuvieran una relación personal conmigo y ahora se han alejado de mí. Y ya eran esos seres humanos que Dios había creado en el principio, ya no se parecían nada en los seres humanos que estaban en ese momento cuando Dios hizo esa declaración. Ya se volvieron irreconocibles esos seres humanos. Y Dios cuando vio la maldad de esos seres humanos, dice el texto bíblico que le dolió en su corazón. Y después dice que se arrepintió de haberlos creado. Imagínense tanta maldad que había en el corazón del ser humano. Y nosotros no estamos tan lejos de ellos. Hoy en la actualidad también hay muchas personas que son irreconocibles. Hay algunos cristianos que también Dios dice, estos no son mi iglesia, como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era la iglesia ejemplar, la iglesia modelo. Y hoy en día la iglesia moderna se parece en muy poco a la iglesia primitiva. Entonces, ¿sí ven cómo el ser humano se va degradando, se va corrompiendo, se va alejando de Dios? Y Dios tiene que meter su mano para traernos nuevamente a sus caminos. A veces nos trae con lazos de amor y misericordia, pero a veces nos trae con mano fuerte y con disciplina, ¿verdad? Dios también se goza. Dios se goza, dice, Dios se goza de sus hijos cuando le obedecen. La Biblia dice que Dios se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico, dice Sofonías 3:15. Entonces, Dios se goza, pero cuando sus hijos son obedientes. Dios se goza cuando sus hijos son valientes y esforzados. Dios se goza cuando sus hijos se consagran. Dios se goza cuando sus hijos se apartan del pecado. Dios se goza cuando sus hijos vencen la tentación. Dios se goza cuando ve a sus hijos orando. Dios se goza cuando ve a sus hijos estudiando su palabra. Dios se goza cuando ve a sus hijos cantando. Dios se goza cuando ve a sus hijos yendo a la iglesia. En ese contexto Dios se goza, pero Dios se entristece cuando ve a un hijo que es día de servicio y se queda en la casa, ¿verdad que Dios
puede entristecerse cuando ve que un hijo o una hija se quedó en casa en días de servicio. Imagínense si nosotros que somos hermanos en Cristo nos entristecemos cuando no vemos a un hermano, a un hermano querido en la congregación, ¿verdad que nos entristecemos? Oh, no vino el hermano o la hermana. Imagínate, si eso nos pasa a Dios, ¿cuánto más a Dios que su amor es superior al nuestro? Cuando Dios ve a un hijo que no lee su palabra, que no ora y que no canta cánticos o salmos, pues también se entristece. Entonces Dios se goza cuando somos obedientes, cuando nos esforzamos, cuando nos consagramos. En ese contexto Dios se goza con nosotros. ¿Y qué dice el salmista? El gozo del Señor es mi fortaleza es. También Dios se enoja. No crean que nada más se entristece y se alegra. Dios también se enoja. Y Dios tiene carácter. Y el carácter de Dios es perfecto. No es como el carácter de nosotros, ni tampoco el temperamento de Dios como el nuestro. Entonces el carácter de Dios es perfecto. La Biblia testifica una y otra vez de la ira de Dios. De hecho, ¿sabían ustedes que en la Biblia se habla más de la ira de Dios que del amor de Dios? La Biblia habla más de la ira y del juicio de Dios que de su amor. Eso está en la Biblia. Entonces, Dios se enoja cuando sus hijos son desobedientes. Dios se enoja cuando sus hijos son rebeldes. Dios se enoja cuando alguno de sus hijos se le rebela en contra de Dios. Dios se enoja. Y a veces Dios le dice, pues si te quieres ir, si quieres seguir tu camino sin mí, pues tienes libre albedrío y haz con tu vida lo que tú quieras, pero cuando ya te pase algo, no vengas a mí a pedirme que te ayude, o no me eches la culpa de lo que te ha pasado. Entonces, a veces Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, Dios es grande en misericordia, pero también Dios se enoja. Hermanos, Dios pone límites. Dios nos da mucho chance, muchas oportunidades, pero hay veces donde ya Dios no tolera más nuestra rebeldía y desobediencia. Dios nos pone el límite y dice, hasta aquí. No más misericordia, no más gracia, te di mucho chance para que te arreglaras tu vida, te di muchas oportunidades para que te pusieras a cuentas conmigo, no lo hiciste, hasta aquí. Y cuando Dios le pone un límite a un hijo rebelde, cuando la ira de Dios cae sobre un hijo rebelde, cuando la Biblia habla de la ira de Dios sobre un hijo rebelde, eso quiere decir que nosotros, el hijo rebelde está viviendo en rebeldía, está viviendo en desobediencia. Y él piensa que como Dios es un Dios de amor, él piensa que no le va a castigar, que no le va a llamar la atención, que no le va a disciplinar. Y él está viviendo su vida en pecado, en rebeldía, en desobediencia. Entonces él dice, Dios no le interesa tanto lo que haga yo, Dios anda ocupado en otras cosas más importantes como para ponerme atención en mí, entonces yo voy a seguir mi vida a escondidas. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, quiere decir que en el momento menos oportuno, en el momento que menos te lo pienses, cuando Dios te pone un límite, entonces deja caer su enojo de Dios y entonces te empiezan a suceder cosas y tras cosas malas, tras cosas, y todavía no sales de una y ya te llegó otra. Y todavía no sales de esta y te vienen otras cosas. Y todas juntas te vienen. ¿Por qué? Porque Dios ya te puso un límite. Dios te está disciplinado. No te arreglaste, te dio mucho chance, no quisiste. Entonces la ira de Dios viene sobre el hijo de desobediencia. Y entonces el dicho popular, no sientes lo duro sino lo tupido. Y eso es una gran verdad. Y cuando Dios disciplina fuerte. Cuando Dios pone su mano dura, es para pensarlo, hermanos. Dios, a lo largo de mi caminar, Dios
me ha disciplinado. Dios ha puesto su mano fuerte sobre mí en algunas ocasiones. Y cuando me pasan esas circunstancias, yo no le echo la culpa a Dios, yo le digo, me estás disciplinando. Es una disciplina tuya. Por algo, por cualquier situación. Entonces yo he sentido la disciplina de Dios, la mano fuerte de Dios en mi vida en algunas veces. Entonces Dios se enoja, hermanos. Dios se enoja, Dios se molesta cuando sus criaturas son desobedientes y son rebeldes. Veamos algunas de las características de Dios o los atributos de Dios. Dios es amor, ¿verdad? La Biblia lo dice. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso, una de las características sublimes de Dios, visibles de Dios, es el amor. Dios es amor. Y su amor no cambia como el nuestro. Dios, escuchen, esto es muy importante, Dios no nos ama menos cuando nos portamos mal y tampoco nos ama más cuando nos portamos bien. Dios es amor, Dios nos ama a todos. Su amor es incondicional. Entonces Dios nunca, escuchen, Dios nunca va a dejar de amarnos, nunca, hasta el último suspiro Dios va a seguir amándonos. Aunque estemos en pecado, aunque estemos en rebeldía, Dios nos va a seguir amando porque Él es amor y su amor no se acaba. Claro que en esa condición, en esa situación, aunque Dios es amor, pero viene la disciplina, viene la mano fuerte, porque te ama, por eso te va a disciplinar o nos va a disciplinar. Pero Dios nunca nos va a dejar de amar, siempre nos va a amar. Nos portemos mal o nos portemos bien, Dios nos va a amar. Ahora, los obedientes, los que se portan bien, los que caminan conforme a la voluntad de Dios, Dios los recompensa como no tiene idea. Dios los bendice, Dios los prospera, son bienaventurados los que caminan conforme a la voluntad de Dios. Ahora, el cristiano rebelde o desobediente, también Dios ama a ese cristiano y desobediente, pero entonces no van a ser las mismas bendiciones que el otro, no van a ser las mismas recompensas, no van a ser la misma prosperidad que el otro, porque entonces también Dios es justo y aplica su justicia. Entonces, pero Dios es amor, Dios nos ama. Dios nos ama independientemente de nuestra condición delante de Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El amor sirve a los demás. ¿Y cómo demostró ese amor de Dios hacia nosotros? Lavando los pies de los discípulos. Imagínense, esa es una gran muestra de amor, que Dios nos ama y lavó los pies de los discípulos, primero el apóstol Pedro, ¿verdad? Y después a todos los discípulos. El amor se sacrifica por los demás. Nadie puede dar mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Y esa es una demostración también de nuestro Señor Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. Alguien dijo en alguna ocasión que el significado del amor lo encontramos en la cruz de Cristo. Ese es el la verdadera demostración del amor de Dios, lo encontramos en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él literalmente, Él tomó nuestro lugar. Él se puso en nuestra condición y Él murió por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que estar crucificados en aquella cruz y en aquel madero. Nosotros éramos los que teníamos que ser clavados en nuestras manos y los pies y el costado. La lanza, éramos nosotros quien seríamos atravesados en el costado. Entonces, pero Dios en Jesucristo tomó nuestro lugar, y esa es la mayor demostración del amor de Dios. Después, Dios
es compasivo y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Dice, este texto es de mucho aliento para mí. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué dice? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, una de las características visibles de Dios es su compasión y su misericordia. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Si Dios fuera solamente justo, estaríamos en graves problemas nosotros. Si Dios solamente aplicara su justicia a nosotros los cristianos, estaríamos en graves problemas. Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, no lo haríamos. Pero Dios, antes de aplicar su justicia sobre alguien, primero aplica su amor, primero aplica su misericordia. Ya si ese cristiano no acepta recibir su amor o su misericordia, entonces ya va su justicia. Y muchos tristemente rechazan el amor y la misericordia de Dios, las oportunidades de Dios. Dios no le queda otra opción, aplicar su justicia en ellos. Dios es fiel y verdadero. Él dice la verdad y cumple sus promesas. Dios no miente. Dios no miente. De hecho, hay un texto que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Una pregunta, Números 23, 19. Entonces Dios siempre habla la verdad, Él es la verdad, Él no miente. Y Él cumple sus promesas. Lo que prometió lo va a llevar a cabo, independientemente de las circunstancias o la situación. Dios lo va a llevar a cabo. Entonces, como Dios es fiel y verdadero, es digno de confianza y es digno de creer en Él. Los días pasados le comentaba a los muchachos que no le pongo mucha atención en eso, pero eso pasó en mi vida. Meses de yo haberme convertido, antes teníamos servicio los martes, el pastor invitó a un predicador de la Ciudad de México, un buen predicador. Yo estaba sentado donde está sentado ahora Sergio. Fue un día martes. El predicador empezó a predicar, un predicador humilde, sencillo, y empezó a predicar y pues terminó su predicación. Después de la predicación invitó a los hermanos al altar y después él hizo una oración para todos los que estaban aquí en el altar. Y yo me sentaba ahí donde estaba Sergio y yo siempre que terminaba la predicación pues me arrodillaba. Entonces esa ocasión también me arrodillé y empecé a orar. Entonces el predicador desde este púlpito, él dijo, voy a hacer una oración para todos los que están aquí en el altar. Entonces él empezó a orar una oración general para todos. Y yo estaba ahí hincado, cerrado los ojos y orando. Hubo un momento en su predicación que empezó a hablar, pero las palabras ya no era una oración general, sino personal, individual. Y esas palabras iban directamente a mí. Era como una flecha que salían sus palabras de él cerrado los ojos y orando, yo cerrado los ojos y orando. Él hablaba, todas las palabras iban hacia mí y entraban en mi interior. Y cada palabra que él decía era para mí, yo sentía que era Dios directamente hablando para mí. Yo ya son 11 años. Yo tengo en la mente tengo claro cada una de las expresiones de ese predicador. Todo lo que dijo, todo lo que me dijo, se ha venido cumpliendo a lo largo de mi vida cristiana. Y cuando yo experimento algo de lo que él dijo, luego me recuerdo que fue esa profecía que se me dio hace 11 años. Entonces Dios prometió algo y Dios dijo, voy a hacer esto y todo lo que dijo se ha venido cumpliendo a lo largo de mis 11 años. Entonces Dios dice la verdad y Dios cumple sus promesas.
Y una de las promesas que Dios me hizo es lo que estoy haciendo ahora. No les puedo decir porque es algo personal, pero lo que estoy haciendo ahora es algo de la promesa que se me lanzó hacia mí. Su cumplimiento, esto es parte de su cumplimiento, lo que estoy haciendo ahora mismo. Y cada vez que yo hago esto, y cada vez que yo estoy haciendo esto, me recuerdo de la palabra, la profecía que se me dio hace 11 años. Entonces Dios es fiel a sus promesas y Dios lo cumple. Y Dios no miente. Después, Dios también es omnipotente. Dios todo lo puede. Dios no tiene ningún problema con salvar a toda su familia. Dios no tiene ningún problema o no hay ningún impedimento para salvarte de cualquier enfermedad que tenga. Dios lo puede hacer. Dios lo ha hecho a lo largo de la historia. Dios no ha tenido ningún problema con nosotros para salvar nuestras vidas. Y acuérdense cómo éramos antes de Cristo. Acuérdense cómo eran antes de Cristo. Para Dios no fue nada imposible cambiar su estilo de vida. Mírese ahora cómo está, bien diferente a como era antes. Ya es una nueva criatura. Dele aplauso a Dios por eso, esa nueva creación que Dios ha hecho. Entonces vemos nuestro estilo de vida pasada y vemos ahora nuestro estilo de vida. El Jorge de Jesús de hace 11 años ya no se parece en nada al Jorge nuevo que Dios ha venido moldeando a estos 11 años de historia cristiana con nuestro Señor Jesucristo. Entonces para Dios no hay nada imposible, Dios todo lo puede. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Dios sabe lo que la hermana Leticia, lo que la hermana Recita está pensando ahora mismo. Dios sabía en qué banca se iba a sentar el hermano Gelasio cuando iba a llegar. Dios sabía cuántos iban a venir ahora en la congregación. Dios sabía si nuestro hermano Guadalupe iba a venir hoy a la iglesia. Probablemente él estaba indeciso venir o no venir. Dios sabía si iba a estar aquí o no iba a estar. Dios, hermanos, el conocimiento de Dios es impresionante. Aún no está la palabra en mi boca, aquí tú la sabes toda. El conocimiento de Dios es sorprendente. Es sorprendente cómo Dios nos conoce. Sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Sabe nuestra edad, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos. Sabe cuándo nacimos, sabe cuándo vamos a morir. Imagínense. Dios sabe qué va a pasar con mañana, qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Nosotros, ¿verdad que no sabemos qué va a pasar mañana con nosotros? Dios lo sabe. Y entonces, como Dios lo sabe y como Dios tiene el control de todo, por eso yo descanso en Él, yo confío en Él. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y Dios tiene planes buenos para con nosotros. Entonces lo único que nos resta es descansar en Él y no sobrepreocuparnos porque nos podemos enfermar y podemos caer en el hospital. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios está aquí en este lugar con nosotros en Michoacán, México, Michoacán, en la iglesia donde yo iba cuando niño, tienen su servicio, ahora mismo están teniendo su servicio. Pues así como Dios está aquí con nosotros, también Dios está allá con los hermanos en esa congregación, en esa iglesia. Dios está con todas las iglesias de Chicago, todas las iglesias que tienen servicio el día de hoy y en este momento, Dios está aquí y Dios está con todos ellos. Eso es impresionante, ¿cómo es Dios? Es impresionante, esas características solamente las posee Dios y solamente Dios. Ahora vayamos, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es La Biblia habla de esos tres omnis de Dios. Dios es omnisciente, que todo lo conoce. Dios es omnipresente, que está en todas partes. Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede, no hay nada imposible. Pero también Dios es omnividente. Dios ve todo.
Dice que los ojos de Jehová están sobre los malos y los buenos, dice la palabra de Dios. Dios lo ve todo. Dios ve lo que estamos haciendo cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos a solas. Dios, sus párpados nos examinan, dice la palabra de Dios. Y también Dios es omnipaciente. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra falta de compromiso con la iglesia? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios? Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de la Trinidad de Dios. ¿Cómo es Dios? Lo que creemos nosotros de la Trinidad de Dios. Bien, pues básicamente la Trinidad enseña que Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos textos en la Biblia que pueden respaldar esta enseñanza. Por ejemplo, cuando yo digo, gracias por morir en la cruz por mis pecados, ¿a quién estoy haciendo referencia? A Jesús el Cristo. Entonces, cuando yo le digo, Señor, gracias por morir por nuestros pecados, pues me estoy refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, gracias por darme la vida, gracias por crearme a tu imagen y semejanza. Bueno, pues estoy haciendo referencia al Dios Padre, lo que se llama en la teología como la doctrina propia de Dios el Padre. Entonces, el Espíritu Santo es quien ahora vino a morar en nuestro interior, ahora Él vive con nosotros, y eso hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, Dios se manifiesta a través, el ser de Dios se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pareciera ser que también era trinitario, porque dice este texto de 2 de Corintios 3:14, yo lo he recitado algunas veces. La gracia del Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, el Padre, primera persona de la Trinidad, y la comunión del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, dice, sea con todos vosotros. Otro texto que podemos apoyarnos es la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, primera persona de la Trinidad, el nombre del Hijo, segunda persona de la Trinidad, y del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Acerca de los dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, tercera persona de la Trinidad. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, segunda persona de la Trinidad, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, primera persona de la Trinidad, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Acerca de la salvación, esto ya lo hemos estudiado, somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos cuando estudiamos en la carta a los Efesios que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, el Hijo nos salvó por medio de su muerte y después el Espíritu Santo nos selló para ser propiedad legalmente de Dios. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestado en la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino que se manifiesta a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es nuestro Dios. Algo que podemos conocer de nuestro Dios. Póngase de pie, por favor. Podríamos hablar de muchas cosas, muchos temas acerca de Dios, pero ¿verdad que Dios es fascinante? ¿Verdad que Dios es sorprendente? ¿Verdad que Dios es admirable? ¿Verdad que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte y poderoso? ¿Cuántos están orgullosos de Dios? ¿Cuánto nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios? ¿Verdad que estamos muy agradecidos porque el Dios de los hebreos ha venido a ser el Dios de los cristianos, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Estamos muy contentos
por habernos elegido Dios. Dios pudo haber elegido a otros para salvación, pero le plació elegirnos a nosotros y estamos muy contentos de que Él sea nuestro Dios. Digámoslo en oración, qué tan contentos nos sentimos con Dios por ser sus hijos. Señor, te damos gracias. Gracias por habernos elegidos, Padre. Gracias por habernos llamado, hechos tus hijos. Nos sentimos muy orgullosos de ser tus hijos, de que tú seas nuestro Padre, que proyectas tanta seguridad, Señor, tanta confianza. Gracias, Señor, porque nunca te cansas, nunca desfalleces, no desmayas, Padre. Estás atento a nosotros, Señor. Perdona nuestras debilidades, Señor, nuestras tentaciones, Padre, y perfecciona tu obra en nosotros, Señor, para que podamos caminar bajo tu voluntad. Aumenta las fuerzas del cansado, Señor, y multiplica a aquellos que no tienen ninguna, Señor. Ayúdanos en nuestro desánimo, a los que se han desanimado, a los que se han enfriado, Señor, a los que por su mente ha pasado ya no seguir, ya no continuar. Te pido que tu misericordia trate con ellos, Padre. Nosotros no sabemos quiénes son, tú sí lo sabes, Padre. Y te pido que trates con ellos. No permitas, no dejes que nadie se aparte, no permitas que el enemigo tome ventaja. Pues, Señor, por favor, te lo suplicamos. No permitas que pase una tragedia en sus vidas, Señor. Llámalos con lazos de amor y misericordia. Atráelos su atención nuevamente como lo hiciste en el principio, Señor. Y a los que estamos ahí luchando, dándonos la fuerza, el ánimo, el aliento para seguir luchando esta batalla, esta carrera de la fe, Señor, para poder obtener la corona de justicia, Señor. Te damos muchas gracias por el estudio y gracias por ayudarnos en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén.